Hola, yo soy Marta y tuve un derrame del cerebro, por eso hablo un poco extraño. Me gusta mucho la historia y por eso hoy vamos a hablar del templo de Salomón. ¿Sabías que el templo más sagrado de la historia fue construido en el absoluto silencio? Hoy de 80.000 cántaros, 70.000 cargadores, 7 años de obra. Y sin embargo, ningún tarpillo, ningún hacha, ninguna herramienta de hierro se oyó en ese lugar. Esta es la historia del templo de Salomón. Antes el, antes de que sea un templo, el Pablo, pueblo que vivía sobre una tendia. O sea, Dios vivía en una tendia. Durante siglos, el trauto, el pueblo de Israel adoraba a Dios en una estructura portátil, el tabernáculo. Era una tienda desmanetable que iban cargando por el despacio desierto. Cuando cuando el pueblo se movía, Dios se movía con ellos. Y no había una dirección fija, no había muros de piedra, era solo una tindia y la nube de la presencia. El, condu- el conductor del templo marcó una ruptura de esa tradición. Yahvé ya no viviría en una tienda, sino en una casa. Eso era algo muy nuevo y requería un momento esencial. Se requería un momento especial, una persona especial y un lugar especial. El sueño de David, querer y no poder. Él que soñó en construir el templo no fue Salomón, sino fue su padre David. David era un gran reguero que unió a las tribus israelitas, capturó Jerusalén e introdujo en la ciudad el arca de la alianza. David eligió el nombre Moriah en Jerusalén como el lugar para un futuro templo que albergara el arca.
Era era su sueño más profundo, darle a Jesús una casa permanente. Pero Dios le dijo que no. La razón la da la Biblia, es directa. David había derramado mucha sangre en las guerras. Una casa de paz no podía ser construido por manos de la guerra. Pero Dios no ignoró el deseo de David y lo honró de otra manera. David desempeñó un gran papel en la preparación del templo. Juntó los materiales, organizó a los artesanos y recibió por revelación divina el plano del vestíbulo del templo, de sus edificios, conforme al modelo. Eso es algo que hay que contemplar. Los planos del templo y no los diseñó un arquitecto humano. Jesús, la Biblia, vinieron directamente de Dios. David los recibió como una revelación. Luego, en sus últimos días, se los entregaron a su hijo Salomón con estas palabras: dijo David, me he trazado de mano del Señor, que me hizo entender todos los detalles del plano. 1 Crónicas 28:19. Dios fue el arquitecto, David el mensajero y Salomón fue el constructor. Salomón, el hombre elegido para construir. Salomón era hijo de David y Betsabé. Heredó el trono siendo joven. Y lo primero que hizo fue pedir a Dios, que no quería riquezas, sino sabiduría. Esta petición le ganó el favor al divino. La construcción del templo comenzó según 1 Reyes 6:1. En el 4º año del reinado de Salomón, hacia el 266 a.C. Y tardó en terminar 7 años. Para construir, Salomón necesitó varios recursos que ningún raizlería había visto juntos. Por ejemplo, cedros del Líbano, los mejores árboles del mundo antigua, negociados con el rey Hiram de Tiro. 80,000
cantores, trabajando en las montañas, 70.000 cargadores, 3.300 supervisores y un maestro artesano de bronce. También hallado Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Naftali y de un padre fenicio, lleno de sabiduría y pericia para toda la obra de bronce. No era solamente un proyecto religioso, era un proyecto más ambicioso de la historia de Israel hasta ese momento. Y la Biblia registra algo extraordinario. Durante toda la construcción no se escuchó ningún solo martillo, ningún hacha, ninguna herramienta de hierro que había en el lugar de la obra. Las piedras venían talladas de la cantera. El templo se armó en silencio, como si el proceso de su construcción también será sagrado. Ahora vamos a ver cómo era el edificio por dentro. El templo tenía tres zonas principales: el patio exterior, el patio de afuera, donde se reunían la comunidad y se realizaban los sacrificios, el lugar santo, zona interior con la menorá, las mesas de los panes y el altar de incienso, y en el lugar santísimo, cámara interior donde reposaba el arco del pacto y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. El lugar santísimo era un cubo perfecto de 20 codos en cada dimensión, completamente cubre de oro, con dos enormes querubines de madera de olivo de 5 metros de alto, también recubierta de oro. Qué cosa belleza. Y la entrada del edificio se levantaban las 2 columnas de bronce, Joaquín y Boaz,
En el patio, el mar de Franzo estaba sostenido por dos toros limando a los 4 puntos cardinales. Todo tenía nombre, todo tenía demido, todo tenía un significado. El rey lució cedros del Líbano y oro para decorarle, y lo que le convirtió en un símbolo de riqueza y poder. Porque ¿para qué si querés cuando un símbolo de la presencia de Dios entra en su pueblo? El día de la dedicación, cuando Salomón terminó su oración, algo ocurrió que nadie esperaba. Era una nube, llenó los sagrados recintos. Llegó una nube que cubrió los recintos cuando se retiraron los sacerdotes, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Los sacerdotes no podían ni pararse a ministrar. La presencia era demasiado intensa. Dios había aceptado su casa. La destrucción, el día que el mundo se rompió. En el año 586 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén. El templo fue saqueado y destruido. Lo que pasó es lo que dijeron los profetas. Por eso su fe se hizo más fuerte. Para el pueblo de Israel fue lo peor que hubiese ocurrido en su historia. El templo no era solo un edificio, era la prueba visible de que Dios habitaba entre ellos, estaba con ellos. Si el templo cayó, ¿dónde estaba Dios? La respuesta que aprendieron en el exilio fue dolorosa y profunda. Dios no vive en edificios. Vive en las corazones de la gente. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, ambos les enejaron de que la presencia de Dios no dependía de las piedras de Jerusalén. A pesar de la destrucción, los israelitas no perdieron
la esperanza. Creían que Dios restauraría, volviera a traer el templo y ellos los traería de regreso. El segundo templo, y lo que nunca volvió. Cuando el rey persa Ciro el Grande venció a Babilonia en el año 548 a.C., permitió a los judíos regresar a Jerusalén. El segundo templo fue construido durante el reinado de Ciro, aunque no era tan magnífico cuando el primero. Y faltaba algo que nunca se recuperó. El arca de la alianza había desaparecido. El lugar santísimo del segundo templo estaba vacío. Siglos después, el rey Herodes el Grande amplió y embelleció ese segundo templo hasta hacerlo más grande y espléndido de aquel original, el anterior. Y ese fue el templo que Jesús conoció, el que él llamó casa de mi Pedro, el que limpió de mercaderes, el que profetizó que sería destruido, el que dijo que iba a ser destruido piedra por piedra por él. El segundo templo fue finalmente destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Hoy, el único que queda del segundo templo es el muro de las lamentaciones, lugar sagrado donde los judíos vienen a rezar y recordar la pérdida de su templo. ¿Por qué todavía importa? Tanto Jerusalén como el templo se convirtieron en un espacio que conformó la identidad de los judíos. Su conexión con este lugar es muy fuerte, que aún los judíos seculares o liberales se sienten profundamente representados por esta construcción. Para los cristianos el significado va más allá. El templo era una sombra que apuntaba a una realidad mayor. Jesús dijo: destruyen este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y hablaba de su cuerpo. Pablo escribió:
¿No sabéis que sois templo de Dios? El, el escritor de Hebreos explica que todo el sistema del templo, el sumo sacerdote, el lugar santísimo, el sacrificio anual, era una imagen de Cristo que entró el lugar santísimo celestial una sola vez con su propia sangre. La idea de que el templo terrenal es una réplica del templo celestial está presente en la literatura rabínica y en culturas como la sumeria y la egipcia. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cuando Juan se va a la nueva Jerusalén que desciende del cielo, no hay templo en ella. La razón, el Señor Dios Podoral es el templo y el cordero. El templo que Salomón construyó en piedra y oro durante 7 años estaba entumpado desde el primer día hacia algo que no sería piedra ni oro, hacia un pueblo quebrado y resucitado, hacia una presencia que ya no necesita edificios porque había en las personas.